Hay temas como el de la reapertura de las playas que siguen generando inquietud entre los venezolanos, sin duda alguna. También hay otros temas que generan inquietud, como el uso del Remdesivir, también los tratamientos que se están aplicando, si es lo correcto, no es lo correcto, el estado de la epidemia, si la curva está aplanada, como dicen las autoridades. De todo eso vamos a conversar con la doctora Patricia Valenzuela, médica infectóloga, integrante de la directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, que además está en la primera línea atendiendo pacientes COVID. Gracias por atendernos. Gracias a ti, Vanessa, un placer y bueno, siempre agradecida por la oportunidad. Muchas gracias, doctora Valenzuela. Pues empecemos con las playas, porque hay presión, obviamente, de los sectores dedicados a este negocio que dicen hay que abrir y ven lo que está sucediendo en otros países y dicen sí se puede abrir. ¿Realmente es seguro abrir las playas en estas condiciones? Bueno, lo que pasa es que la reapertura o reabrir, pues es lo correcto, las playas implica una logística completa, no solamente Claro. es permitir el acceso a la playa, porque bueno, la playa está ahí pues y es de todos. La cuestión es que toda actividad que fomente, que se aglomere o se reúnan personas, eso facilita la transmisión del virus y más en el contexto de Venezuela, porque nosotros ahorita seguimos estando en un crecimiento exponencial, aun cuando los reportes diarios fluctúan entre 700, 1000, 1100 casos, ¿verdad? Seguimos estando en un crecimiento exponencial, en un crecimiento que ha sido sostenido y que siempre va a ser un riesgo, ¿no? Porque sigues teniendo transmisión comunitaria y sigues teniendo condiciones que no son las ideales para retomar algunas actividades, bueno, donde se reúnan las personas. Entonces, en este momento, de acuerdo con lo que nos está planteando, doctora, ¿usted no ve condiciones para reabrir las playas o hay que reabrirlas con unos protocolos específicos? Es que fíjate, uno de repente dice, bueno, tratemos de no ser tan estrictos. Ok, Claro. vamos a tratar bueno, la gente tiene mucho tiempo encerrada, es verdad, en cuarentena, es cierto. Pero la cuestión es que tú no puedes abrir las playas y no tenerlas acondicionadas. Debe ser al revés, debes prepararte para abrir tu servicio turístico. Entonces, eso implica un protocolo, eso implica que tiene que haber distanciamiento físico, tiene que haber una organización con respecto debe haber servicios básicos de agua y jabón para que la gente se lave las manos, la gente tiene que respetar también el uso de la mascarilla, si vas a estar más con un grupo grande, tiene que haber muchas cosas, muchos detalles que se deben tomar en consideración. No pueden ser grupos grandes, no pueden bajar, no puede ir a la playa grupos de 10 personas, porque obviamente no vas a guardar el distanciamiento físico, que es una de las principales medidas de prevención de transmisión del virus. Entonces, doctora Valenzuela, la propuesta sería, visto en su perspectiva como médica, que se prepare el plan antes de reabrir, no reabrir a ver qué pasa. Exactamente, es así, o sea, no suena lógico, ni tiene sentido epidemiológico que tú abras las playas y después ves qué pasa y que comiences a actuar en consecuencia. No, tenemos que organizarnos previamente y luego, bueno, mira, aquí está el plan, este es el protocolo, vamos a poner horarios, vamos a poner límite de entrada al número de personas, el grupo no puede ser más de 4 o 5 personas. O sea, tienes que tomar en consideración diferentes detalles que formen parte de ese protocolo para que tú puedas llevar a cabo de la manera más segura la apertura o abrir las playas. Ahora, doctora Valenzuela, habría que estar, por ejemplo, también para que la gente se ubique, que no es volver a la playa como íbamos antes. Habría que estar en la playa con el tapabocas todo el tiempo. Pues sí, claro, porque la Bañarse con el recomendación tapabocas.
Bueno, pues no llegaría. Hay memes, hay caricaturas de esas que están en la playa adentro en el agua con el tapaboca. Claro, en ese momento no, bueno, vas a estar solo, vas a estar distanciado, uno dentro del agua sí no vas a estar pegadito hombro con hombro, pero Claro. por ejemplo cuando estés en tu toldo, cuando estés con tu familia, pues no debería ser un grupo familiar grande, debería ser pequeño y debes tener tu tapaboca, necesariamente. De la forma como lo han manejado en otros países, es un modelo que podemos tomar, por ejemplo, como se hizo la reapertura de playas en Europa, en España, quizás que tenemos Sí, más afinidad. Sí, bueno, fíjate que ellos delimitaron con cuadros o rectángulos los sitios donde iban a estar las personas. Yo no sé si tú te acuerdas, uno vas a la playa y tú ves cómo son los tolditos en donde uno está, casi que está metido con el otro, con el vecino. Entonces, eso es una manera de adaptarlo a Venezuela, hacer el recuadro o el rectángulo, a la playa no va a poder entrar todo el número de gente que quiere entrar, vas a tener que restringirlo, y el número de personas por grupo también vas a tener que restringir, no podrán ser 10, 15, no, tendrá que ser mucho menos, Y por hay otros horario, sitios ¿no? donde también, y por horarios también, de manera que haya horario, mire, usted va a estar de tal hora a tal hora, o sea, son cosas que suenan banales, pero que tienen mucho sentido y lo que evitan es que haya aglomeración de gente, porque mientras tú aglomeres más gente y entres en contacto con mayor número de personas en el transcurso del día, eso favorece la transmisión del virus. ¿Ustedes han sido consultados como sociedad o como infectólogos para un plan responsable de reapertura de playas? Suponemos que no. No, 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 ni para tratamiento, ni para diagnóstico, ni para reinicio de clases, ni para playas, no. Lamentándolo mucho, la Sociedad Venezolana de Infectología no ha sido consultada, siempre hemos estado a la orden. Hemos tratado de llevar información confirmada científicamente, hemos estado a la disposición de los periodistas, así como tú, agradeciéndoles cada espacio en el que nos permiten hablar y transmitir información y educación a la ciudadanía. No, gracias a usted también por estar siempre atenta. Gracias, doctora Valenzuela. Pues le preguntamos ahora también por algo que ha sido quizá no tan polémico en nuestro país, porque, bueno, un país al que se le va la luz, ¿quién va a estar pendiente de lo que se discute en Estados Unidos? No necesariamente en materia de salud pública. Pero ¿hay algún cambio en cuanto a la visión o lo que se sabía de si el virus está en el aire y lo vamos a respirar en cualquier momento? Porque vimos algunos cambios en las directrices de los CDC. Realmente Sí. es distinto, hay una visión diferente. Bueno, llama la atención porque el CDC planteó que sí podía haber transmisión, es decir, que la gotita podía permanecer y el virus, porque el virus no está dotado de alas, ni Claro, de aeroplanos, ni nada. O sea, el virus es una partícula que necesita algo que la lleve a su destino final, que sería la cara de la persona para claro. iniciar su entrada y el proceso desarrollar la infección. El CDC lo planteó, pero después cambió nuevamente el comentario al respecto. Entonces, creo que todavía debemos mantenernos a la expectativa de que pueda suceder. Se han hecho muchas pruebas desde marzo, abril hasta la actualidad, pero en circunstancias de laboratorio, Claro. con sprays con diferentes concentraciones de SARS-CoV-1 y de SARS-CoV-2, y lo han probado en diferentes superficies, diferentes distancias. Sí, Entonces, sí, generó esa duda, ese comentario del CDC, pero el CDC nuevamente lo cambia. es Pero así. lo que sí es sumamente importante, y ellos también lo comentan e insisten en eso, y también hay que recordar que el CDC es el primero que recomienda
recomienda el uso de la mascarilla en la población general. Claro. Ellos fueron los primeros que dijeron, mira, es beneficioso que se use. Después, mucho después, la Organización Mundial de la Salud adopta la misma recomendación y dice, mira, sí, hicimos un análisis, revisamos y es cierto. Entonces, el CDC sigue insistiendo en que el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, 1,5 metros, 2 metros, y el uso de protección ocular, que tendemos a dejarlo de lado, Sí. pero el uso de los lentes de protección, el escudo facial, te ayudan, te protegen porque la mucosa de los ojos es una puerta de entrada, pero además tienen un doble efecto y es que evitan que la persona se toque la cara. Cuando tú tienes un escudo facial, ya no es incómodo, entonces ya no te rascas, no te mueves el tapaboca. Entonces ellos insisten en seguir en estas medidas. Ahora, nosotros entonces tenemos que usar el tapaboca. ¿De qué manera? Usted debe haber encontrado, con base en este tira y encoge de los CDC, pero hay personas que casi que duermen con el tapabocas, se lo ponen o se lo ponen a las 6 de la mañana y se lo quitan a las 12 de la noche. ¿Esto está bien? O por ejemplo, si caminamos por la calle y no hay gente cerca, nos lo podemos quitar, lo debemos usar en casa, en la oficina. Mira, uno es estricto y dice, bueno, si usted tiene que salir de su casa, porque no le queda más nada que tiene que salir de su casa, usted se pone su tapaboca. Se lava las manos con agua y jabón o se las desinfecta con gel antibacterial. Cubre nariz y boca, que calce bien acá abajo en la barbilla, es importante, para que no hayan fugas. Insistimos en que en el sector salud, el 4 tiras, las N95 que hay de muchos tipos y de muchos colores, preferiblemente. La persona que sea caso sospechoso o confirmado de COVID-19 y el cuidador de esa persona directamente. El que produce los diferentes productores que manufacturan N95 o sus similares en Europa, incluso sus similares chinos, recomiendan que el uso varía de 6 a 8 horas. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, en el sector salud nos vemos obligados a usarlo mucho más tiempo. Eso tiene consecuencias, esta servidora las ha tenido, sobre todo en cuanto dermatológicamente hablando, en piel, porque pues, se llama más acné en inglés, y es que es el acné consecuencia de la máscara que usas durante tiempo prolongado. Claro. Y realmente lo que se recomienda es esto, entre 6 a 8 horas. No debes dormir con tapabocas, ni siquiera siendo paciente de COVID-19 sospechoso o confirmado, eso en ningún momento está recomendado. Solamente se recomienda en la casa cuando está la persona cumpliendo su aislamiento domiciliario, porque es aquel caso leve que puede estar en su casa, que va a estar en una habitación, sola, bien ventilado, con su baño cerca, su baño dentro. Cuando entren pues a llevarle comida o algún medicamento o a preguntarle cómo está, la persona debe tener el tapaboca, la que entra y la persona, el paciente, ¿ok? En esta circunstancia, pero si tú estás solo, como tú dices, mira, puedes no usarlo, ¿ok? Eso puedes no usarlo porque estás solo y, por ejemplo, si tú te montas en tu carro y tú estás solo en tu carro, puedes no ponértelo, pues, o sea, no te lo pones hasta que, bueno, llegues a tu destino y ahí tengas que bajar. Igualmente en la oficina, tú ahorita estás en tu oficina, en tu espacio y no lo tienes puesto. Entonces, mientras tú estés sola, pues no hay problema. En el momento que ya llegue otra persona, pues lo recomendable es que usted se lo ponga, se desinfecta las manos, se sientan a 1,5 metros, 2 metros de distancia y hablan y comienzan a trabajar o la reunión que corresponda. Doctora Valenzuela, pasamos al tema de las elecciones porque parece que vamos a un proceso electoral por encima de lo que sea, es lo que todo parece indicar al día de hoy. ¿Es suficiente con lo que el CNE dice que está haciendo o usted agregaría medidas para garantizar seguridad para quienes vayan a participar en el proceso? Bueno, definitivamente toda aquella actividad que promueve o fomente la concentración de personas en un mismo sitio es riesgoso y facilita la transmisión del virus, bien sea en un salón, en una reunión, en donde sea. Eso tenemos que tenerlo claro. Los salones deben estar
los salones, las aulas, ¿verdad? Donde se colocan, se disponen las mesas y todo esto, pues debería estar bien ventilado, deberías tener agua y jabón cerca, deberías tener gel antibacterial, debe haber una distancia de 1,5 metros entre cada uno de los miembros de esa mesa y la disposición ideal es en zigzag. ¿Ok? Ni siquiera es uno enfrente del otro, sino en zigzags. Está demostrado que esa es la mejor manera de disminuir la transmisión, el uso de la mascarilla, por supuesto, el uso de la protección ocular, debe haber horarios, porque definitivamente debe haber horarios para que no se te aglomere la gente, debe haber el distanciamiento incluso de las personas que vayan a entrar para buscarse en el cuaderno, firmar y todo este proceso, todo lo que se llamaba antes la herradura, no sé cómo lo vayan a llamar ahora, Claro. todo eso pues debe cumplir con estos lineamientos, pero también es importante, y en alguna oportunidad yo coincidí contigo y un miembro del Consejo o ex miembro del Consejo Electoral que comentaba que habían por lo menos 40, 50 actividades previas a la organización de un proceso electoral, que implicaba la gran movilización de personas, y porque tienes que entrenarlas, porque tienes que actualizar el registro electoral, porque tienes que disponer una logística, o sea, era algo importante, y eso ahorita o es la misma cantidad o son más todavía las actividades previas al evento. Entonces todo esto no es solamente el día, el 6 de diciembre, pues. Estas medidas hay que tomarlas en la campaña también, quienes vayan a Claro, hacer en la campaña. campaña, porque además es un proceso electoral de preparación, una campaña electoral que cómo la vas a hacer, qué vas a hacer, cómo la vas a permitir, en el sentido de cómo la vas a establecer, porque tú no puedes concentrar gente, no es lo ideal, no es lo recomendable. Cada Uso vez del que bolígrafo, concentramos todas estas cosas que compartimos. todo. Sí, Claro. porque son detalles pequeños, pero mira, la persona que se le bajó el tapaboca, la persona que, oye, está cansada y se quitó el escudo facial o los lentes y se rascó el ojo, eso pasa, y estamos ante un virus que se transmite de manera efectiva, de persona a persona y con facilidad. Entonces, eso no lo debemos ¿Qué olvidar. habría que hacer? Suspender las elecciones, si usted lo ve como médica, posponerlas o tomar Yo creo todas estas medidas. y fíjate, tomando todas las medidas sigue siendo riesgoso. El doctor Julio Castro publicó en ProDaVinci recientemente, hace un día, 2 días, un análisis, un extraordinario análisis al respecto de las implicaciones en cuanto a la transmisión, y tomando en consideración el ejemplo de otros países que estando en pandemia también hicieron procesos electorales. Y el incremento de los casos fue por lo menos 20 veces, 20% más, 30% más, o sea, fue importante, y fue inevitable porque no podemos limitarnos, o sea, no podemos verlo solamente al 6D. Hay que ver todo lo que Todo lo previamente hay que hacer, toda la previa que tienes que hacer. claro, y qué es lo que deberían sopesar las autoridades a la hora de decidir si se mantiene o no se mantiene, sin duda. Con esta crisis de los servicios públicos que tenemos, doctora Valenzuela, esto nos va a disparar el contagio también. Es decir, la falta de luz, la escasez de gasolina, la falta de agua, nos puede potenciar el contagio, la diseminación de la COVID. Sí, sí, claro, por supuesto, porque una de las principales medidas de prevención es el lavado de manos. Y el venezolano no tiene cómo lavarse las manos, entonces no tiene agua y jabón, porque cuando tú tienes las manos visiblemente sucias, salpicadas, manchadas, tienes que usar agua y jabón. Entonces ya por ahí se dificulta esa medida. Y la otra cuestión es que, bueno, ahora no hay gasolina, entonces se concentran cualquier cantidad de personas en una cola, y la gente dirá, bueno, pero te quedas en tu carro. No, pero te vas a bajar y vas a hablar con el otro y vas a comentar la pesadilla y lo que has vivido, y es inevitable, porque además esa es la idiosincrasia del venezolano. El venezolano es conversador, el venezolano le gusta hablar con el que tiene al lado haciendo la cola de lo que sea. Entonces,
es compleja la situación y cada vez que hay déficit o deterioro de los servicios públicos, La pues falla la eléctrica, salud, por ejemplo, la falla eléctrica claro, también la puede falla incidir. eléctrica, claro, la falla eléctrica es grave porque además la falla eléctrica, al no tener electricidad, pues los hospitales, por ejemplo, las plantas eléctricas no necesariamente funcionan. Hemos tenido calamidades en hospitales en donde ha fallecido gente porque, bueno, la planta eléctrica o no prendió o se retrasó en su encendido. Y estas plantas eléctricas usan gasoil o gasolina. Y que una u otra son más peligrosas, sí, pero igualito necesitan un combustible. Y ahorita tenemos escasez de combustible. Entonces, todo esto pues dificulta las medidas de prevención, o sea, no hay manera. Y si no tienes electricidad, las bombas de agua en los edificios, en las casas, pues no funcionan. Entonces, es una cadena de eventos desafortunados que se van sumando que facilitan la transmisión del virus. Ahora, doctora Valenzuela, abusando de su tiempo que sabemos que está corriendo, cerremos, si le parece, con el Remdesivir, porque hay una, bueno, lógicamente, la angustia, un familiar hospitalizado, la gente empieza a buscar lo que sea para tratar de garantizarle el bienestar a su familiar, a su ser querido. Usted habrá visto la búsqueda desesperada de Remdesivir. Sí, ¿Realmente sí. es útil? ¿Marca una diferencia el Remdesivir entre vivir o morir? Sí, tenemos que entender que, bueno, hemos ido aprendiendo sobre la marcha del virus, de su tratamiento, de qué sirve y qué no sirve. El único medicamento antiviral específico que tenemos aprobado por FDA y su similar en Europa, que es EMEA, es Remdesivir. Se han ido modificando sus indicaciones y recomendaciones para prescribirlo, porque inicialmente los trabajos que se hicieron grandes en Boston, en Estados Unidos, en pacientes eran pacientes graves, pero se modificó recientemente, yo creo que hace 3, 4 semanas ya, la indicación y es amplia, pero está basada en evidencia científica. Cualquier persona que tenga o que sea un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, que tenga criterios de hospitalización y que durante esta hospitalización necesita suministro de oxígeno, bajo cualquier modalidad, cánula nasal, máscara sin reservorio, máscara con reservorio, cánula de alto flujo, cánula nasal de alto flujo, debe recibir Remdesivir. Esa es la indicación actual. En los primeros 7 días preferiblemente, los cambios son notorios, la recuperación es evidente, no solamente en cuanto a la sintomatología, reduce el número de días de hospitalización y los cambios hacia mejoría radiológicos y tomográficos también quedan en evidencia. Pero, ¿qué Entonces, habría que es una hacer entonces? oportunidad. Porque no está en el protocolo formal, parece que solamente para algunos pacientes, es lo que dicen, no sabemos si es así, Bueno, pero no está incluido formalmente y la gente se desespera buscando el Remdesivir. sí, y ante esta desesperación hay que hacer un llamado de atención que la gente debe ser cuidadosa, porque se están dando estafas, no solamente porque te roban, te quitan el dinero, ¿verdad? Bueno, pero puedes poner en riesgo tu vida, el medicamento no es de calidad, entonces te expones tú y expones a tu familiar que esté afectado de COVID-19 a ese riesgo. Ya se consigue en las cadenas comerciales, su costo no es bajo, es un costo alto, pero siempre será preferible que usted lo adquiera en la cadena comercial a que lo adquiera vía redes sociales. Porque las redes sociales se prestan para lo que te acabo de comentar en cuanto a estafa, mala calidad de los medicamentos. Es un riesgo realmente. Leíamos ayer en Twitter que una periodista había sido ¿Sí? estafada en Así. este sentido y, oye, es lamentable que eso pase porque da impotencia, es la angustia, la desesperación porque es un familiar tuyo que necesita el medicamento. Entonces, lo ideal sería que haya un acceso universal del medicamento, que la persona que lo necesite
lo pueda adquirir, lo pueda tener, porque realmente estamos en pandemia donde debe haber solidaridad y empatía, donde tenemos que ayudarnos los unos a los otros, porque si no lo hacemos, no vamos a poder salir de esto. Entonces, tenemos que actuar en consecuencia. Cualquier otro medicamento que Habría que mencionen, incorporarlo al protocolo, habría que incorporarlo al protocolo y que el ministerio lo garantice. Sí, debería incorporarse porque es un medicamento que tiene su tiempo, tiene su indicación y que si lo usas dentro de estos parámetros, al paciente le va a ir bien. Hay pacientes que les va mal porque, bueno, les puede ir mal porque está muy avanzado el proceso, porque a lo mejor pues tiene afecciones crónicas de base que complican su estado, como la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, todas estas cosas pueden complicar el estado de la persona, pero si tenemos en cuenta lo que te comenté, el paciente hospitalizado que necesita oxígeno en sus primeros 7 días, la mejoría sí se logra y ya lo demás pues es garantizar el oxígeno, es garantizar el esteroide, es garantizar la heparina de bajo peso molecular, es eso, pues garantizar el equipo de protección personal para el paciente, para el ¿Qué porcentaje de los pacientes entonces necesitarían Remdesivir, de acuerdo bueno, con esa indicación? Fíjate, el 80% de los pacientes de COVID-19 son casos leves. Nos queda un 20%, ¿ok? Entre un 15 y un 20% de pacientes. Entonces, entre esos va a haber unos que van a estar moderados, unos de moderados a severos y otros que van a ser severos. Está demostrado que sus beneficios en aquellos pacientes severos, graves, conectados a ventilación mecánica, no es tan bueno, pero en aquel paciente de moderado a severo hay más beneficio y ese debe ser más o menos un 15% de los pacientes. Entonces, eso pues va a ayudar porque ese es un paciente que no va a progresar o no va a evolucionar a grave y a necesitar ventilación mecánica, sino que, bueno, que ese paciente va a poder estar seguramente en una unidad de cuidados intermedios con oxígeno, el resto del tratamiento que complementa, y puedes disminuir los días de hospitalización, puedes disminuir también los síntomas, y eso es importante, eso es importante. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por estos minutos para Contrapunto. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, siempre a la orden, de verdad que agradecida, agradecida. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Igualmente, cuídense. Chao. Gracias.